Hoy nos adentraremos en los recovecos más gélidos de la mente humana, porque los verdaderos monstruos caminan, respiran y están entre nosotros. Hablaremos del hombre que confundió el amor con la muerte, Ed Gein. Edward Theodore Gein, el carnicero de Plainfield, nació el 27 de agosto de 1906 en un pueblo llamado La Crosse, Wisconsin. Un hombre atormentado viviendo en los escombros de su pasado, que al crecer se mudaría a un pueblo llamado Plainfield junto con su madre, un lugar perfecto para las creencias religiosas de ella y también para moldear a sus hijos a su imagen y semejanza. Su historia no comienza con un crimen, sino con una pérdida. Cuando Augusta Gein muere, Edward entierra junto a ella la última pizca de cordura que le quedaba, y pasará el resto de sus días buscándola en un plano que solo existe en su mente, en un lugar donde la soledad se vuelve en un eco de una voz que ya no respondía. La familia de Ed es importante para saber y aprender a conocer su lado más oscuro, no solamente su madre. George Gein, un padre ausente, alcohólico, violento, inestable. Su madre, controladora, fanática religiosa, estricta, la cual pensaba que todas las mujeres eran prostitutas, malévolas y pecadoras, creando así una especie de religión donde ella era la diosa y Ed se convirtió en un ferviente devoto de aquella doctrina familiar que solo vivía para acatar los mandatos de su predicadora, creyendo que cada acción, cada pensamiento, tenía que estar alineado con los alineamientos de su madre. Esa devoción absoluta por su madre lo llevaría a formar patrones rígidos, rudimentarios, y eso lo acompañaría en el resto de su vida. Henry Gein, su hermano mayor, era un poquito más rebelde, era más fuerte y no idolatraba tanto a su mamá como lo hacía su hermano. Esa diferencia iba a generar un roce hasta cierto punto normal entre hermanos, pero debido a la devoción de Gein por su mamá, pues el ambiente que se creó fue bastante tenso, donde la devoción ciega de Ed chocaba con la rebeldía de Henry. Ed fue quien lo encontró, pero muchos dicen que aparentemente su primera víctima fue su propio hermano. Ed se quedaría solo, aparentemente, porque los ecos de las voces en su cabeza nunca, pero nunca lo abandonaron. Cada silencio, cada sombra que se podía dibujar en la granja, parecían susurrarle recuerdos y órdenes que solo él podía escuchar. La soledad se volvió su compañera constantemente, y la línea entre la realidad y la fantasía comenzó a no ser tan clara. Con el tiempo, esta casa tendría un valor mucho más significativo para Ed. Se volvería un santuario, un lugar donde sus pensamientos cobraban vida, donde la muerte y la memoria se mezclaban en objetos y rituales macabros. Los expertos del FBI lo catalogarían con la tipología de un asesino desorganizado, con una motivación visionaria, un óbito andante bastante peculiar, el cual se le consideró un simbolista por su modus operandi, ya que al no estar aquella figura de adoctrinamiento, su madre, sus impulsos más oscuros no tenían control alguno y solo buscaría llegar y seguir el camino de aquella madre que idolatraba. La psicología puede no ser tan poética y definiría a Ed Gein con un trastorno esquizofrénico paranoide. Escarbando su tierra para darle un nuevo cuerpo a su madre, es decir, Ed se convirtió en un profanatumba. Nuestro Ed era un romántico empedernido, solamente que sus fascinaciones lo llevarían a tener relaciones un tanto singulares. Y cabe destacar que aunque no esté comprobado, muchas investigaciones conllevaron a determinar que la ciencia llamaría su romanticismo como fetichista necrofílico. Se desconoce la cantidad de cadáveres con las que tuvo actividad. Se dice que hacía esto de manera recurrente, y para su personalidad introvertida, qué mejor manera con alguien o algo que no pudiera recriminarle, que no pudiera juzgarlo y que no pudiera ver todos sus fetiches. Pero si hay algo que tenemos bien claro
es que la realidad siempre, siempre supera la ficción. En Plainfield, la policía encontró objetos hechos con piel humana. La policía acudiría a la granja de los Ginn debido a una pista de una de sus víctimas. Nadie los preparó para el macabro acontecimiento al abrir, no las puertas de su casa, sino las puertas de la mente de un verdadero monstruo. A pesar de todo lo que encontraron en su casa, esta era una fiel representación de su cabeza, un lugar lleno de podredumbre, restos humanos. Era un lugar caótico y aterrador, que provocaría el error de aquellos policías que se convirtieron en espectadores de una escena cuanto menos escalofriante. Solo se confirmaron 2 víctimas fatales a Ed, Mary Hogan y Bernice Worden, siendo esta la última, la madre de Frank Worden, el suboficial que siguió las pistas para dar con el paradero de su madre. Estas pistas lo llevaron a encontrar el cuerpo de su madre en un granero de Ed Gein. La esperanza de Frank definitivamente se desvanecería por completo al ver el cuerpo de su madre decapitado, colgado boca abajo en el cobertizo y desollado. Las mutilaciones fueron mayormente posteriores a la muerte, pero esto no dejaba de ser impactante. Aquí se descubrirían las prácticas más espeluznantes de Ed. Dentro de su casa transformaría la muerte en un ritual. Cada cadáver que exhumaba del cementerio o cada víctima que asesinaba se convertía en una materia prima para sus obsesiones. La piel humana no era solo un recuerdo, era un lienzo macabro. Con ellas Gein confeccionaba máscaras, guantes, fundas y otros objetos, los cuales solo existían dentro de su mente. El caso de Ed Gein sacudió a la sociedad estadounidense y honestamente, ¿cómo no hacerlo? También este fue el precursor de la inspiración de muchas obras que hasta el día de hoy nos siguen aterrorizando. Se decía que podía ponerse la piel de otra persona, como si se tratara de convertir en alguien más, de acercarse a la figura de su madre, a la que tanto idolatraba. Sus acciones no eran impulsos de placer sexual directo, sino ritos oscuros, simbólicos, donde la muerte y la memoria se entrelazaban. Cada objeto representaba un eco de la obsesión de Ed, un recordatorio de la soledad, el control y la devoción distorsionada que básicamente marcó toda su vida. Entre los objetos más macabros que habitaban en el santuario de Gein, había uno que se convirtió en un símbolo de obsesión, algo totalmente espeluznante, cuanto menos escalofriante. Una lámpara hecha con un torso humano. Cada fibra, cada fragmento de la piel y tejido que la componía era un eco de la muerte que Ed coleccionaba. Para él no era un simple objeto, era una representación tangible de su madre, de su control, de su mundo interior distorsionado. La policía al descubrirlo quedó completamente horrorizados. Esta lámpara de piel hecha con una columna vertebral en la oscuridad de su granja mostraba cómo Ed transformaba los restos humanos en artefactos de su propia devoción y locura. Era un recordatorio silencioso de que para Ed Gein la muerte no era el final. Era materia prima para sus rituales y su aislamiento obsesivo. El caso de Ed Gein sacudió a la sociedad estadounidense y honestamente, ¿cómo no hacerlo? También este fue el precursor de la inspiración de muchas obras que hasta el día de hoy nos siguen aterrorizando. Ejemplos de esto pueden ser Psycho de Hitchcock, con Norman Bates y su relación obsesiva con su madre, La masacre de Texas, probablemente la inspiración más conocida, teniendo a Leatherface y sus trajes de piel humana, El silencio de los inocentes, con Buffalo Bill, reflejando la necrofilia y la creación de objetos a partir de cadáveres. Edward Gein, sin quererlo, se convirtió en un símbolo del miedo y de la obsesión. Y nos recuerda de que los monstruos no siempre vienen de la ficción. Este puede ser un vecino al otro lado de tu cerca o en la soledad de una granja olvidada. Edward Theodore Gein
Fue arrestado en 1957, pero su mente estaba demasiado rota para que enfrentara un juicio. Los tribunales lo declararon mentalmente incompetente y en lugar de la prisión fue confinado a los hospitales psiquiátricos. Ahí, entre paredes blancas y pasillos silenciosos, pasó el resto de sus días aislado del mundo que tanto obsesionaba y aterrorizaba. Estas historias, aparte de ser sensacionalistas, también dejan bastante tragedia. De hecho, pensamos mucho en el perpetrador y no en las víctimas. Creo que muchos de estos crímenes se llevaron a un punto cinematográfico o alabar a una persona que causó demasiado daño y aterrorizó. Si bien no es por mucho tiempo, aunque sea Ed Gein estuvo más o menos unos 10 años, se podría decir activo, fue bastante el daño que causó que para muchos cambió completamente el cómo mirábamos el mundo. Incluso se dice de que la primera película, que fue Psicosis, Alfred Hitchcock pidió que por favor, antes los rodajes eran casi siempre se ponían completamente todo el día. Uno entraba en cualquier momento de la película que estuviera y Alfred Hitchcock pidió que por favor se pusiera un horario y un día para poder ver su película. Y definitivamente cambió el mundo que vimos al cine. Eso nos deja una pequeña conclusión de cómo a veces nosotros idolatramos todo este tipo de actos y realmente no los repudiamos completamente. ¿Qué habrá? ¿Qué nos despierta el morbo? Pues posiblemente nunca lo sabremos. Para terminar, nuestro muchacho Ed Gein fue un pillo, básicamente un exponente enorme del complejo de Edipo, el cual básicamente es que desarrolló un amor, vamos a decir, un poco enfermizo hacia su figura materna. Y bueno, quiero instarlos a que si les gustó este tipo de videos, por favor, denos like, comenten. Tanto Tony como yo nos preparamos mucho para este tipo de historias. No solo vimos la serie, sino que también investigamos del caso real, el cual es, si les soy sincero, es mucho más perturbador que lo que salió en la serie. Así que, like por favor. No se olviden, síganos en nuestras redes sociales. Tenemos YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Así que un saludo para todos y nos estaremos viendo.